Buenos días, feliz sábado. Es una alegría poder estar aquí en la iglesia de Quilmes. He venido algunas veces, pero nunca vine a predicar, así que muchas gracias a Claudia y a Alejandro por haberme invitado. Es una enorme responsabilidad traer el mensaje hoy. Y antes de comenzar voy a contar un poquito, ya que me presentó Alejandro, pero bueno, por ahí no saben bien algunas cosas, entonces voy a comentar un poquito más. He trabajado en el IADA 10 años, así que ya no estoy por cuestiones de distancia más que nada, pero fue una enorme alegría estar allí, compartir, aprender cosas, porque no solo aprenden los chicos, aprendemos los docentes todo el tiempo de ellos. Así como recién escuchábamos a Elena, nos enganchamos con la historia los grandes, así también los docentes aprendemos de los chicos. Y la mayor satisfacción que tenemos como docentes es ver a nuestros alumnos, así como Katy, que ya son adultos. Es una enorme satisfacción que uno tiene verlos en los caminos de Dios. Recordar, por ahí trato de recordar cuando fue mi alumna, que la otra vez estuvimos hablando en Bursaco, y bueno, hay cosas que no recuerdo mucho, ¿no? Porque son muchos chicos, pero uno siempre los lleva en el corazón con esa carita de niños, ¿no? Así que una alegría verte, Katy, aquí y compartir la palabra de Dios hoy. Y también es una satisfacción poder estar hoy en esta iglesia. Nuestra familia, con Ricardo, que es mi esposo que está allá atrás, se conforma, es una familia ensamblada, ¿sí? Venimos de 2 familias, así que tenemos en total, podríamos decir 6 hijos, 3 y 3, ¿sí? Tenemos 8 nietos, la mayoría son nietas y un solo nieto varón. La más chiquitita, que es Oli, que tiene 2 meses, es la más peque, digamos, de los nietos. Y bueno, los hijos, hay uno que está en Balcarce trabajando allí, que a lo mejor si alguno fue al IABEL lo vio, es muy parecido a Ricardo, Diego. Después hay 2 más que viven en Berazategui, y después mis hijos viven cerca de casa en Varela, los 2 varones, y mi hija vive en González Catán, que estuvo estudiando en la UAP, es odontóloga, y está casada con Lucas, que es pastor. Entonces les tocó el distrito de González Catán. Allí están ellos hace 2 años ya. Y bueno, y aquí estamos nosotros ahora con el nido vacío, como dicen, ¿no? Pero bueno, lleno de jóvenes alrededor, porque siempre estamos en los clubes, en la iglesia, y posiblemente pronto aquí haya un club también. Eso es lo que me llegó la otra vez. Una felicidad enorme de poder pensar en el club y de que Franco también esté a cargo de los jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes hay acá? ¿Puedo ver sus manos? Todos somos jóvenes, hermanos, hasta los 99 años. Así que todos levantamos la mano. Todos esos jóvenes, Katy, te van a apoyar. Así que están comprometidos a eso. Qué bueno que es pensar y qué bueno que es Patricia, ¿verdad? La hermana que dio la historia, que dé la historia aunque haya un niño, ¿no? Eso es muy bueno, fomentar, apoyar, hacer crecer a nuestros niños y jóvenes en esta educación adventista que es la iglesia, ¿no? El hogar es la primera educación y la primera escuela, y de allí en más todo sigue en la iglesia y en la familia. Vamos a escuchar la meditación que me preguntaron el otro día cómo se titulaba, y no sé si ya saben cómo se titula. No sé si la han puesto. ¿La han leído? ¿Cómo se titula? ¿Escuchan bien, no? ¿Sí? ¿Cómo se titula? ¿De qué lado estás? ¿Sí? Bien. A veces cuando la mayoría de nosotros tenemos familia, tenemos ya sea madre, padre, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, todo el mundo que nos rodea y nos quiere, nos da consejos, nos dan ideas
para que podamos sacar lo mejor de nosotros, de cada uno. Una madre a sus hijos le dice siempre buenos consejos, le da buenas ideas, los orienta, les dice, no, mejor esto no, me parece que es lo otro, podemos ir por acá, no por allá, no te conviene esto, no te va a ir bien acá, ¿no? O a veces entre los esposos, ¿no? Podemos, generalmente las mujeres por ahí somos más las que decimos, no, esa camisa no te queda bien, no, mejor este color, no, mejor aquello, no comas esto porque te va a subir la presión, no por el azúcar, no por tal cosa. Y nosotros cuando recibimos esos consejos, ¿nos sentimos bien? A veces no. A veces es como que decimos, uy, qué pesadilla, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona me esté diciendo todo el tiempo consejos? Sobre todo a veces los jovencitos se enojan con los papás, no, porque mi papá es un pesado, porque todo el tiempo me está diciendo, no ven el más allá por ahí, pero lo mismo nos pasa a los adultos, ¿o no? ¿No? A veces en la escuela se ve cuando la directora dice una normativa y no todos la quieren acatar, no todos están de acuerdo, pero bueno, lo tienen que hacer por el bien de todos, para todos. Entonces, es porque quieren sacar lo mejor de nosotros, porque quieren lograr la excelencia en cada uno de nosotros. Inconscientemente quizás no está pensando voy a lograr la excelencia, pero siempre se piensa para lo mejor. Nunca se va a pensar un mal consejo para que esa persona esté peor. Y así es el Señor con nosotros. Así Él nos dejó la Biblia dándonos consejos para que podamos dar lo mejor. Pero nosotros nos resistimos, nosotros somos duros de cerviz y no queremos, a veces nos cuesta, ¿no?, escuchar, nos cuesta doblegarnos ante sus pies y decir, sí Señor, acá estoy, y dejamos de lado, ¿no es cierto?, sus cosas por otras. Eso es un poco lo que hoy vamos a encontrar en la Biblia, ¿sí? Por eso te pregunto, ¿de qué lado estás? Esta pregunta se responde en la Biblia, ¿sí? Y nos preguntamos a veces, tu papá, ¿de qué lado estás? Tu mamá, ¿de qué lado está? Tus hijos, ¿de qué lado está? Tu familia, tus amigos. En Éxodo 32, que todavía no lo vamos a leer, pero ahí es donde vamos a citarnos hoy, a situarnos en la palabra de Dios. Dios decide por primera vez abrir su corazón a su pueblo en Éxodo 20. Si quieren buscamos Éxodo 20. Sabemos qué es lo que hay ahí en Éxodo 20. ¿Qué hay en Éxodo 20? Los 10 mandamientos, ¿sí?, que fueron dados a Moisés, para todos nosotros hoy también. En Éxodo 20, Dios llama a Moisés, le habla, y ahí dice en el versículo 5, en Éxodo 20, versículo 5, dice dos palabritas, que es la que quiero rescatar antes de leer Éxodo 32. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando, ¿no es cierto?, del mandamiento que dice que no adoremos imágenes. Y dice además, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Esas dos palabras, paramos ahí. ¿Cómo es nuestro Dios? Fuerte y celoso. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios que no tiene grises. No es un Dios que dice, bueno, sí, no importa, está bien, así nomás. Dios nos dice bien claro en los 10 mandamientos que nos da para nuestro bien, para sacar lo mejor de nosotros, para que podamos reinar en el cielo con Él. Él nos dice que es fuerte y celoso. Y ese celo que Dios tiene no significa que no quiere que nos juntemos o que hablemos con alguien, como nosotros lo podemos llegar a interpretar.
sino que significa que Él no va a pelear con nosotros si nuestro tiempo está ocupado en redes, en celular, en el trabajo, en, no sé, en pasear, en visitar lugares, y el último tiempo lo dejo para Él. Él no va a pelear por eso. Él nos va a dejar que nosotros decidamos. Y ese celo es porque Él quiere un tiempo exclusivo nuestro con Él. Ese tiempo tiene que ser exclusivo, tu tiempo personal con el Señor. Ese tiempo que puede ser la mañana temprano, puede ser, cada uno tiene su horario, puede ser a las 7, puede ser a las 9, puede ser a las 11, pero es el primer momento con Él. Ese es el celo que Dios tiene por nosotros. Eso es solo tú y Él. Que yo le pueda contar a Él lo que hay acá adentro. Que yo le pueda decir con palabras que hay acá adentro todo. A veces puedo decirle, Señor, la verdad que hoy no tengo ganas de hablar con vos. Hoy me siento mal, me siento para atrás, me siento desanimada, me siento que no tengo fuerzas, pero me tengo que levantar. ¿Ha pasado esto alguna vez? ¿Ha pasado que no siempre estamos con todas las pilas, como dicen los chicos? Más de una vez. Entonces, ese tiempo es con el Señor. Es donde Él va a sacar lo mejor de nosotros. Donde Él nos va a dar su palabra para animarnos. Y el Señor le abre el corazón al pueblo. En Éxodo 20, le da los mandamientos. Y a Dios le gusta que nosotros le contemos las cosas. Él no se va a cansar nunca de escucharnos. Vamos a ir a Éxodo 32. Éxodo 32. Llama a Moisés, le habla. Y saben que hay algo más. Cuando oramos a Dios, cuando hablamos con Él, Dios, la respuesta de Dios no es como si fuera un supermercado, si fuera un local de comidas que vamos a comprar, pedimos acá y en la ventanita de al lado me entregan, o en la caja pago y me voy. No es así la respuesta de Dios. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para que tu vida, mi vida, quede sincronizada en orden y pueda recibir su respuesta. Puede ser ya, puede ser después. Y puede decir que espere, porque necesito todavía sincronizar algo. Por eso debemos ponernos en sus manos cada día y estar abiertos a los cambios que Él quiere hacer. En Éxodo 32 hay un título que dice: el becerro de oro. Un becerro es como si fuera una vaca, ¿no es cierto? Es una vaca chiquita, ¿no? No sé quién habló. Ya. Buenísimo. La cría de la vaca. Ajá. Muy bien. El becerro de oro. Esto era de oro, ¿sí? No había nacido de un animal. Es algo que hizo el hombre, en este caso. Bien. Vamos a leer el versículo 1. Dice: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron. Acá vamos a parar. Estaba Moisés, que se había ido ¿a dónde? Al monte, había ido a recibir los consejos del Señor, los mandamientos. ¿Y quién más estaba con el pueblo? ¿Quién era Aarón? Sí, pero además de ser el hermano de Moisés, sumo sacerdote, o sea, era el líder, podríamos decir hoy, ¿no? El que se quedó con el pueblo a cargo mientras Moisés se iba a hablar con el Señor. Bien,
quedan a cargo del líder, del asociado, podríamos decir. Bien, dice, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y acá vamos a parar otra vez. El pueblo queda con el líder, pero además hay algo acá, ¿no? Dicen, ustedes vean cómo se refieren a Moisés, ¿no? Dice, porque a Moisés ese hombre, o alguna versión dice ¿no? Que nos sacó de la tierra de Egipto. Fíjense toda la frase lo que está diciendo. No hay dolor más grande para una persona que lo traten de ¿Qué pasa si yo les presento a mi esposo y le digo, este es mi esposo? ¿No? No está bueno. O esta es mi mujer, ¿no? Nos sacó de Egipto. De Moisés bajó a ser ¿no? A veces puede pasar que hay gente en la iglesia, no en esta iglesia, en otras, que su vida espiritual dependa de una persona, ¿no? Que ya no de Dios, sino de una persona, como pasaba con este pueblo. A veces en algunas iglesias preguntan, ¿quién va a predicar? Bueno, no en esta, porque ustedes ya sabían. Pero a veces dicen, ¿quién va a predicar? Ah, no, entonces no quiero escucharlo, ¿no? Nos olvidamos quién nos sacó del pecado. ¿Quién los había sacado de Egipto? Dios. ¿Los había sacado Moisés? No. ¿Y qué estaban diciendo? Que era Moisés. A veces nos olvidamos, ¿no? Ya que el líder se está tardando, ya que el pastor no llega, ¿no? Ya que Dios no me responde, ya que el programa de iglesia es aburrido, ¿y qué tal si implementamos, ¿no? Tengamos cuidado. ¿De qué lado nos estamos poniendo? Acá le decían, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Vamos a leer el versículo 2. Dice, Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Desde cuándo nosotros adoramos a Dios con cosas de Egipto? No es esa la adoración que tenemos que dar a Dios. Acá le estaban pidiendo, Aarón le responde a su favor, ¿no? Para no quedar mal él, para quedar bien con el pueblo, queda mal con Dios. Él tenía la responsabilidad de cuidar a ese pueblo, era el pastor de sus ovejitas en ese momento. Mientras tanto, podríamos decir, el primer anciano se fue a hacer otra tarea, quedó el otro anciano a cargo. El pastor, podríamos decir, tenía un pastor asociado que quedó a cargo. El líder tenía otro líder que quedó a cargo. Y mientras tanto, ¿qué responsabilidad ejerció para que ese pueblo siguiera entendiendo que era Dios el que lo sacó de Egipto? Qué peligroso es cuando una iglesia, para tratar de ganar miembros, tira por el suelo los principios de Dios. Y bueno, acomodemos esto para que los jóvenes se queden, acomodemos esto otro para que no se vayan, para que los abuelos vengan. Tenemos que hacer lo que a Dios le gusta. El versículo 3 y 4 dice, entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
Él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Aquí vemos, ¿no es cierto? Buril era una herramienta que se usaba para dar el corte al acero. Como estas cosas eran de metal, tenía que usar una herramienta especial. Él le dio la forma, ¿no? Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ahí paramos. Se va degradando. Se va degradando. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Quién dice el pueblo que los sacó de Egipto? Moisés. ¿Y quién es el Dios de Egipto ahora? El becerro. Fíjense cómo se degradó. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de la ecuación. Hombre, Dios, lo sacaron. ¿Cómo nos vamos deteriorando cuando Dios no está en nuestras vidas? De a poco, ¿no? De Dios pasó a Moisés, de Moisés a una vaca. ¿Cómo dejamos de hacer a veces el culto familiar y corremos el riesgo de que nuestra familia empiece a ser un becerro para adorar a otros dioses? Y no me refiero a que voy a tener una estatua, otra, no me refiero a eso, sino a las cosas que dedicamos tiempo cuando se lo tendríamos que haber dedicado a Dios primero. Sacamos a Dios de la ecuación. Y a veces, ahora que hay tanto uso de redes, ¿no? Creemos que por tener seguidores, por tener más me gusta, que creemos que lo tenemos por nosotros, porque tenemos el pelo así, porque tengo, no sé, por la apariencia, o te felicitan por algo que lograste, sin darnos cuenta que estamos vivos, no por lo que comemos, no por lo que somos, no por lo que vemos, sino por la gracia de Dios. En el versículo 4 dice: cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. ¿Qué pasa cuando nos quedamos de pie porque los demás lo hacen? ¿Qué pasa cuando me adapto a lo que pensó el otro y no doy mi opinión y digo: no, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué voy a hacer esto? Ustedes se imaginan, todo el pueblo quizás no estaba de acuerdo con eso, pero lo estaban haciendo. A veces hacemos lo que hace la mayoría y perdemos nuestra individualidad. Cada uno de nosotros somos irrepetibles. Todos tenemos distinta huella digital. Si en el documento cuando lo hacemos, ¿qué nos piden? Dejar la marca de el pulgar derecho, ¿no es cierto? Porque son diferentes. ¿Qué buscan los peritos cuando hay un crimen, cuando hay un robo? Buscan las huellas para identificar a la persona, porque esa es nuestra identidad humana, ¿no es cierto? Somos diferentes, somos individuos irrepetibles y por lo tanto podemos pensar, tenemos creatividad, tenemos decisión, podemos marcar la diferencia y la diferencia es Cristo. Preferimos a veces unirnos a la mayoría y no tomar nuestra propia decisión. No nos convirtamos en como le dijeron a Moisés. No nos preocupemos por lo que dice la gente, sino por lo que dice Dios en su palabra, cada día. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar
Perdón, ya lo había leído. Dice que lo edifica y proclama que mañana, ¿qué iba a pasar? Un día de fiesta. Y somos, ¿no es cierto?, sobre todo en Latinoamérica nos gustan las fiestas, las reuniones, vamos a comer, ¿no es cierto? Y acá dice que era un día de fiesta dedicado a Jehová, y lo dice así, ¿no?, proclamando, lo grita, lo dice fuerte. El versículo 6 dice: al día siguiente madrugaron, subrayemos esa palabra, madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a regocijarse. Madrugaron. Y somos especialistas en madrugar. Cuando vamos de vacaciones, queremos agarrar el poco tráfico, madrugamos. Cuando vamos a trabajar, ¿cuántas horas viajamos a veces? Para ir sentados hay que hacer fila, entonces preferimos madrugar. Para ir a la playa, a veces cuando estamos cerca de la playa, ¿no?, preferimos ir temprano porque después hay mucho sol a veces, o para caminar. Pero ¿qué pasa cuando hay madrugadas con Cristo? Hace poco fueron los 10 días. Ahora estamos en las 40 madrugadas. ¿Qué pasa cada vez que suena el reloj? Me cuesta, ¿no? Pero acá dice que madrugaron, ofrecieron holocausto, presentaron ofrenda de paz y luego comieron y bebieron. Nadie decía que tenía sueño. Era una vergüenza. El pueblo que estaba dedicado a alabar a Dios porque los liberó de la esclavitud del pecado, ahora se había degradado. Y ese gusto que tenemos a veces por reunirnos, por comer, por beber, no está mal, hay que hacerlo como iglesia, hay que hacerlo como humanos porque necesitamos socializar. Pero ¿qué pasa cuando solo es eso? Solo sentimos alegría en eso y perdemos la alegría en leer la palabra de Dios o en leer los escritos de profecía. Ya no tenemos gozo en abrir un libro. Ya no tenemos esa necesidad, ese vacío de decir, quiero saber de qué se trata este libro, qué me dice acá el Señor. Ya lo hemos perdido. A veces los sermones largos ya no los soportamos. Espero que no sea este el caso, pero muchas veces nos pasa. Versículo 7. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Qué pasó acá? Ni siquiera Dios quería hacerse cargo de ese pueblo. No dijo que saqué de la tierra de Egipto, al que sacaste de la tierra de Egipto. Cuando sacás a Dios de la ecuación, Él se sale de verdad. No se sale un poquito, se sale del todo. Y Él es fuerte y celoso. Recordá eso, que Él es fuerte y celoso. Y lo peor de todo esto es que el que trajo esta corrupción fue el líder. El líder que se quedó a cargo fue el que permitió, podríamos decir, lo que pasó. Versículo 8, sigue hablando Dios y dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Allí Dios sabe todo. Dios no estaba ahí en el campamento, Dios estaba hablando con Moisés en el monte, pero sabía todo lo que estaba haciendo su pueblo.
No podemos esconder nada del Señor. Él nos ve, Él nos escucha. Él sabe nuestro corazón, nuestros pensamientos. Una artimaña que usa el enemigo es justamente para desacreditar el Evangelio, ¿no? El mensaje que tenemos que llevar es desacreditar a los líderes. En este caso, Aarón fue usado por Satanás, se dejó usar por él para desacreditar su liderazgo, ¿no? Su misión, que era cuidar de ese pueblo, y no lo cuidó. ¿Y qué pasa a veces cuando en la iglesia escuchamos críticas, comparaciones, temas que desenfocan el Evangelio, lo desacreditan? Vamos al versículo 9. Continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. ¿Qué pasó acá? Se estaba poniendo cada vez peor la cosa, ¿no? Cayó tan bajo el pueblo que Dios los quiere consumir con fuego. Qué feo es cuando hay chisme. El chisme tiene algo particular, ¿no? No nos gusta, pero sí queremos saborear eso, ¿no? Como enterarnos, pero bueno, no voy a contar nada, pero me quiero enterar. Y eso es peligroso. Nos lleva a que no lo soporto más y en algún momento tengo que decirlo y creo toda una cadena, ¿no? ¿Y qué pasa a veces cuando hay mucha gente que a veces critica, hablan mucho y hacen poco, ¿no? Eso tampoco lleva a proclamar el Evangelio. Son cosas artimañas de Satanás, que obstaculizan el Evangelio. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto? Esto parecía un ping-pong, ¿no? Dios le dice a Moisés: vos sacaste a ese pueblo, y Moisés le devuelve: el que tú sacaste, ¿no? ¿Vieron como el juego de la papa caliente? Le dicen, ¿no? Yo no quiero esto, bueno, tomalo vos, porque como que alguien lo tiene que sostener y nadie se hace cargo, ¿no? Y acá termina diciendo el 11: el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, le pregunta a Moisés, ¿no? Ni Jehová ni Moisés quieren quedarse con el pueblo. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando sacamos a los líderes de nuestro alrededor, porque ya no queremos, ¿no?, que nos digan consejos buenos, ya no queremos que logren en nosotros la excelencia, ya no queremos escuchar a nadie, comenzamos a pensar que somos los únicos que tenemos la razón, que todos los demás están equivocados. Me quedo solo. Y no pensamos que el valor que tenemos cada uno no lo da la profesión que tengo, no lo da el dinero que tenga, no lo da el trabajo, no lo da el bienestar. ¿Lo da quién? Nuestro Dios, el Señor, Jehová. Versículo 14, 15, dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y el 16 dice: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Acá, en el versículo 19, seguimos, dice: aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿cómo se puso? Se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte.
sintió furia por el pecado de Israel. Y más de una vez, hermanos, más de una vez, ¿cuántas veces queremos a veces partirle a alguien algo para que entienda que está en un camino errado, siendo que ya obtuvo, ¿no es cierto?, podríamos decir la instrucción, obtuvo el ejemplo, vio todo, conoció todo, y sin embargo sigue y decimos, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo va a entender? No hay manera, ¿no? Y hasta me imagino que eso habrá sentido Moisés en ese momento. Por eso partió las tablas. En este momento de la humanidad, todos buscamos el formato de salud mental. ¿Quién no busca la paz? Todos, en definitiva, lo que queremos es estar en paz. Por eso vemos la sociedad a veces que no se quiere involucrar en una situación de violencia, en un robo, ven algo y siguen de largo, nadie vio nada. Ya lleva la indiferencia, ¿no? Y cuando nosotros venimos a la iglesia, no tenemos que preocuparnos por quién va a tocar el órgano, quién va a dar la escuela sabática, quién va a prender las luces, quién va a abrir la puerta, quién va a poner el sonido. No tenemos que preocuparnos por eso. Sí tenemos que preocuparnos si alguien quiere traer un becerro de oro. Y no va a ser que va a traer una vaca de oro acá. Va a ser alguna cosa que distraiga la adoración a Dios y que ocupe ese lugar. Hay que hacer una iglesia para Dios, una iglesia para Dios, donde estemos todos involucrados, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Versículo 20. Dice, luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Qué pena, qué triste. Imagínense el cuadro, tomando agua de su propio pecado. Versículo 21. Dijo Moisés a Aarón, ahí fue a donde estaba el anciano encargado, el líder encargado, el asociado, y le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hayas traído sobre él tan gran pecado? ¿Por qué? ¿Por qué le das lo que le hace mal al pueblo? Versículo 21 dice, el 23 dice, ellos me dijeron, esto dice Aarón, en el 22, Aarón le responde, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, ¿no? O sea, tiene una tendencia al mal. ¿Por qué le das entonces lo que le hace mal? ¿Por qué le voy a dar a una persona algo de comer que sé que le va a hacer mal? ¿Con qué fin? A veces la gente no quiere que le digan lo que está mal. ¿A nosotros nos gusta que nos digan si algo está mal? Nos cuesta, ¿no?, aceptar. Entonces, ¿por qué apoyamos? ¿Por qué apoyó al pueblo a hacer lo que hizo? Quiere defender lo indefendible. En el versículo 23 que leímos recién, le tira la pelota, seguimos tirando la papa, ¿no? Dice, ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No entendían nada.
Fíjense a lo que lleva el pecado, a nublar la mente. El líder estaba mal, el pueblo estaba mal. Viene Moisés, le pregunta, lo confronta. Y si sabes que el pueblo se inclina hacia el mal, ¿para qué le das? Una vez tuvimos que acompañar a un familiar por un tratamiento en adicción y sinceramente el tratamiento no era cristiano, no era de la iglesia, pero sí teníamos ciertas normativas que cumplir. Entonces teníamos que respetar eso por apoyar a esa persona. Si nos salíamos de ese círculo, de esa red que se formó, la persona era la perjudicada. Entonces, ¿para qué le íbamos a dar lo que lo llevaba a inclinarse al mal si le íbamos a hacer daño? Entonces, entre todos teníamos que apoyarnos y hacer esa red de contención para que saliera adelante. Eso es lo que tenía que hacer Aarón. Eso es lo que tenemos que hacer como líderes, ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa, en tu trabajo, a donde te toque. Ser la contención, ir al Señor y obedecer. Tenemos todos nosotros un ADN que nos une. Sí, estoy diciendo bien, nos une un ADN a todos acá. Es el ADN del pecado. Todo lo tenemos. Pero tenemos que proponernos en nuestro corazón eliminar esas tendencias que tenemos hacia el mal. Porque todos tenemos alguna tendencia a algo malo. Diferentes quizá, pero la tenemos. Vivir para el Dios Todopoderoso es lo más importante que tenemos que hacer. Y no es ser miembro de la iglesia de Quilmes, no es eso. Perdón a los ancianos lo que estoy diciendo, pero no quiero decir que no vengan más a la iglesia. Pero no es eso lo más importante que tenemos que hacer, sino que es muy lindo ser adventista, y es lo que somos cada uno de nosotros, pero no nos salva el ser adventistas. Nos salva Jesús. Nos salva venir a Él cada día, nos salva venir con el Espíritu de Cristo a adorar al Señor, a recordar quiénes somos, a recordar qué día es este, a recordar qué hacemos acá, con amor, como Dios nos hizo a cada uno. ¿De dónde nos sacó? De Egipto. No podemos cambiar según las tendencias que tenemos, pero sí podemos cambiar cuando Dios entra a nuestro corazón y limpia nuestros pecados. Pero tenemos que mantenernos firmes, así como decía el Señor, firme y celoso, decía Él. Así tenemos que mantenernos. Pero sobre todo no quiero que te olvides de esto que vamos a escuchar ahora. Moisés se paró firme porque veía que el líder tampoco estaba entendiendo nada. Y me imagino que trazó una raya de izquierda a derecha y dijo lo que dice el versículo 26. Se puso a la puerta del campamento y dijo: quien esté de parte de Jehová, únase a mí. Era una decisión que tomar. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Se unieron del lado hacia él. ¿De qué lado vas a estar tú en esta mañana? ¿Del lado de Jehová, nuestro Redentor? Pero si vas a estar de ese lado, ¿vas a vivir de esa manera? ¿O vas a vivir y te vas a comportar y a tratar a tus hermanos como si tuvieras el becerro? Entonces no sirve de nada.
Vas a criticar, vas a chismear, vas a hacer grupitos. Tenemos que entregarnos plenamente a Cristo. Tenemos que seguir de su lado, venir de su lado, aunque se desplomen los cielos. Porque de hecho los cielos se están desplomando. No tenemos que seguir a pastores ni a nadie, seguimos a Cristo, seguimos al Señor. ¿Cuál es tu becerro hoy? Cada uno tenemos uno y debemos llevarlo a que se queme finalmente, a que ya no esté más. Y solo el Señor lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Yo quiero mantenerme firme del lado de Jehová, nuestro Dios. Y el problema no es tener los becerros, sino que el problema es sacar al Señor de nuestras vidas, de la ecuación. Hoy tenemos que decirle al Señor, si tenemos un becerro en nuestras vidas o en nuestras casas, y decirle, Señor, yo ya no quiero tener más esto, ayúdame a sacarlo de mi vida. Nadie puede hacer lo que puede hacer el Señor, nadie lo puede hacer. Que el Señor haga con tu familia lo que nadie puede hacer sino solo Él, y que Él nos pueda ayudar a ir a sus pies y a seguirlo a Él, a nadie más. Que Dios los bendiga.